El salario promedio en las empresas de 200 o más trabajadores es de casi 2.070 euros mensuales. Me estoy refiriendo al salario medio ordinario, es decir, en términos brutos, es decir, las pagas de regularidad mensual sin contar ni las pagas extras, ni indemnizaciones, ni horas extraordinarias, ni nada, y antes de que se computen las retenciones y deducciones que correspondan. Entonces, te acabo de decir, las empresas de 200 o más trabajadores tienen un salario promedio de 2.070 euros. Y las empresas de menos de 50 trabajadores tienen un salario medio de 1.450 euros. Entonces tenemos 2.070 por un lado, 1.450 por el otro. Solo con estos datos te puedes dar cuenta de que la nueva subida del salario mínimo significa un esfuerzo mucho más grande para las pequeñas empresas que para las grandes. Una de las mentiras más repetidas por este gobierno es aquella que dice que la Carta Social Europea exige que el salario mínimo sea equivalente al 60% del salario promedio. Esto es una mentira evidente que se puede constatar muy simplemente entrando en la página web de Eurostat, donde se puede ver que en ningún país europeo el salario mínimo equivale al 60% del salario medio. Es más, hay varios países europeos, te los digo, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Italia, Austria y Chipre, no tienen salario mínimo. Entonces, ¿cómo la Carta Social Europea va a obligar a algo que hay países que no lo pueden cumplir por definición porque ni siquiera tienen salario mínimo? Es una mentira burda que la repiten porque nadie lo comprueba, pero si tú vas y lees la Carta Social Europea, pues simplemente te encuentras que eso no está. Si tú miras los datos de Eurostat y miras todos los datos de todos los países para 2020, que es el último año para el cual hay datos para todos los países, encuentras que España y Eslovenia estaban al tope porque el salario mínimo equivalía al 53% del salario. Ahora con esta subida a 1.000 euros ya España es la líder. Es decir, es el país en el cual el salario mínimo ataca en mayor medida las posibilidades de encontrar un empleo para los parados en 12 comunidades autónomas. En 12 de 17, el salario mínimo ya es de más del 60% del salario medio. Es decir, el gobierno miente diciendo que la Carta Social Europea exige una cosa y ni siquiera toma el recaudo de mirar si se está, digamos, contradiciendo con los datos de las comunidades autónomas. Las únicas comunidades autónomas donde el salario mínimo no alcanza el 60% son País Vasco, Madrid, Cataluña, Navarra y Asturias. En el caso de las pequeñas empresas, como te decía, que son el 97% de todas las empresas registradas en la Seguridad Social, ya se alcanzó el 60%. Es más, estamos en el 70%. Pero el gobierno está dispuesto a seguir incrementándolo porque lo quiere llevar como a 1.200 euros. Es importante detenerse en este punto. Un 35% de las empresas españolas, una de cada 3, tiene un solo empleado. Y un 40% de las empresas tiene de 2 a 5 empleados. Cuando te hablan de las empresas, están hablando de bares, están hablando de panaderías, están hablando de tiendas, porque, como te digo, casi 3 de cada 4 empresas en España tienen 5 empleados o menos. Por eso no puede tomarse una medida sin tener en mente a la pequeña empresa. Porque la pequeña empresa es España. Esta subida del salario mínimo tiene 3 consecuencias principales. La primera, como digo, es que destruye empleo. Y hay gente que esto no lo acaba de entender. Por un lado están el viejo argumento keynesiano que dice que al aumentar los salarios aumenta el consumo. Y al aumentar el consumo, las empresas venden más, ganan más dinero y no tienen ningún problema en pagar. Bueno, ahí hay muchos supuestos que son falsos o son incomprobables.
En primer lugar, ese eventual consumo puede no producirse, porque a lo mejor las personas que reciben el incremento salarial lo prefieren ahorrar. Pero en segundo lugar, ese consumo podría ir totalmente dirigido a productos importados o a viajes, por decir cualquier cosa, y no tendría ninguna repercusión en la rentabilidad de las empresas españolas. Cuando aumentas los salarios, lo único que tienes seguro es que hay empresas que van a estar en una situación más complicada. Si tú te quieres comprar un coche, tienes que ahorrar o pedir un crédito, que es, en definitiva, usar el ahorro de otros. Si tú quieres pagar más salarios, antes tendrás que producir algo para poder pagar esos salarios. Es decir, primero viene la producción y después viene la ganancia, el empleo, el salario. Primero viene el huevo y después nace el pollito. Esto es elemental, pero claro, cuando te gobierna gente que no trabajó en su vida, esto que estoy diciendo les puede parecer algo, digamos, curioso, algo que hay que comprobar, pero basta ir a cualquier tienda que tengas cerca de tu casa para que vean que esto es algo elemental. Si no vende más, ¿cómo va a pagar más salarios? Lo único concreto es que el panadero ahora va a tener que pagar más y sus márgenes se van a comprimir todavía más, porque ya además le sube la electricidad, le suben los impuestos, y por lo tanto, antes que pensar en que va a vender más, está pensando que a lo mejor tiene que cerrar. Hay otra cosa que a mí me molesta particularmente, es que nunca falta el socialista de turno que dice, bueno, si no puedes pagar un aumento de salario de 35 euros es porque tú gestionas muy mal tu negocio. Porque siempre los socialistas creen que saben mejor que los empresarios, grandes o pequeños, cómo gestionar el negocio. Si es tan fácil ser empresario, ¿por qué los socialistas no se ponen empresas? Pero además es mentira, porque esos 35 euros no son 35 euros, son más de 60. Porque si tienes en cuenta lo que hay que pagar de cotizaciones sociales, la parte proporcional de las pagas extraordinarias de julio y diciembre, las vacaciones, porque no te olvides que el empresario paga 14 salarios, pero el trabajador tiene que trabajar 11 meses, o sea, trabaja 11 pero paga 14. Y además le añades el absentismo, porque cualquiera que haya revisado estas cifras sabe que de media un 5 o 6% de las horas de trabajo pactadas no se trabajan porque la gente se enferma, porque la gente tiene que ir al médico, porque la gente tiene problemas o lo que sea. Entonces, si tú tienes todo eso en cuenta, puedes concluir que esos 35 euros de incremento mensual del salario mínimo en la realidad significan un incremento mensual de 60,40. Si tú miras los datos de la encuesta de población activa desde que gobierna Pedro Sánchez y miras específicamente la gente que trabaja en el servicio doméstico, encuentras que 1 de cada 5 perdió su empleo. En total son 106.000 personas y 9 de cada 10 de estas 106.000 personas son mujeres que han perdido su trabajo. Esa destrucción de empleo en el servicio doméstico se ha producido al mismo tiempo que el conjunto de la economía recuperaba todo el empleo perdido durante la pandemia. Y entonces, ¿cómo es posible que en toda la economía crece el empleo y en el servicio doméstico se destruye? Se explica porque Pedro Sánchez, en nombre de la justicia social, subió el salario mínimo. El segundo problema de esta subida del salario mínimo es que se agrava un problema estructural de la economía española. ¿Cuál es ese problema estructural? Ya te lo he comentado alguna vez. Es que la empresa española en promedio es más pequeña que en otros países de nuestro entorno, que en casi todos los países de nuestro entorno. ¿Y por qué es un problema? Porque una empresa pequeña tiene más difícil financiarse, tiene más difícil exportar, innovar, ofrecer a sus empleados perspectivas de una carrera profesional, oportunidades de conciliar, porque ya me dirás, como te acabo de decir, si 1 de cada 3 empresas tiene un empleado, las posibilidades de carrera profesional ahí no hay. Cuando Sánchez y Yolanda Díaz suben el salario mínimo, hacen más difícil que un autónomo pueda contratar a su primer empleado. Mucho más si
a consecuencia de la contrarreforma laboral, pretenden que el autónomo lo contrate con un contrato fijo. Y además, como digo, encarecen los costes laborales en mayor medida de las pymes, en el mismo momento que sus márgenes están comprimidos por otros costes, como te decía, la electricidad, los combustibles, los impuestos, y la economía está sufriendo una caída generalizada de la productividad, que es un aumento, eso significa un aumento de los costes laborales. Al aumentar el salario mínimo, no solo se dificulta que España pueda solucionar este problema del tamaño de las empresas, y al mismo tiempo es más difícil, como te decía antes, que los parados puedan encontrar empleo. Cuando Sánchez empezó a gobernar, contratar legalmente a una persona costaba como mínimo 1.270 euros por mes. Esto es teniendo en cuenta lo que era el salario mínimo, cotizaciones, horas extras, vacaciones, absentismo. Y ahora, con el salario en 1.000 euros, ese coste mínimo es de 1.730 euros por mes. 1.730 euros por mes. Sánchez aumentó en 4 años el coste mínimo de contratar a una persona un 36%. Es lo mismo que se incrementó el coste mínimo de contratar a una persona en los 12 años anteriores. Entre 2006 y 2018, ese coste mínimo aumentó un 36%. Bueno, Sánchez lo aumentó un 36% más en 4 años. Y la tercera consecuencia negativa del aumento del salario mínimo es que va a aumentar también el gasto público en personal. La paradoja y lo indignante es que ese gasto público en personal se va a pagar con los impuestos de los autónomos y las pymes, que tienen su situación financiera ahora más complicada que la semana anterior gracias a este aumento demagógico y contraproducente del salario mínimo. La conclusión más paradójica de todo esto es que al subir el salario mínimo, el mentiroso de Pedro Sánchez y la comunista Yolanda Díaz solo están favoreciendo a las grandes empresas. ¿Por qué? Porque para las grandes empresas la subida del salario mínimo es una subida marginal de sus costes laborales, y a cambio de esa subida marginal se libran de la potencial competencia de las pymes.